Buenas tardes. En esta locución vamos a hacer un intento por definir un conjunto de acciones de intervención sobre el patrimonio construido. Si habíamos hablado antes de la ampliación en términos teórico-conceptuales de la idea de patrimonio y también de metodologías de intervención, ahora hablemos un poco de acciones, ¿no? de tipos de acción concreta que pueden ir de la consolidación de un carácter más pasivo hasta la restauración de un carácter mucho más complejo. Siempre procesos que van cambiando en su aceptación a lo largo del tiempo, que incluso van adquiriendo otros niveles de complejidad a medida que el tiempo pasa, según también el estado de la formulación teórica, el estado del arte, podríamos decir. De manera que vamos a empezar por la siguiente palabra, la idea de anastilosis. La anastilosis, que viene del griego, eh, ana, arriba, stilosis o stilos, columnas, y podríamos decir entonces que en términos etimológicos hablamos de la recolocación de los elementos de una columna en su lugar original, implica un proceso de ensamblaje de piedras o similares a un monumento, siempre que éstas se encuentren al pie del monumento. Literalmente un procedimiento de este tipo no admite aglomerantes, llamémosle morteros, de ligazón entre las partes insertadas. Además, este procedimiento tiene la capacidad de diferenciar los elementos que han sido colocados porque estaban al pie del monumento con otras materias de composición que puedan ser usadas para reconstituir cierto estadio de la forma, pero que quede claro, no son parte original del monumento. Lo que vemos aquí es el Teatro Romano de Cartagena, un proceso que tuvo como principal acción la anastilosis en su proyecto, digamos, de recuperación, por decirlo de alguna manera. Básicamente se genera esta práctica para un conjunto de 76 columnas corintias, con básicamente distintos materiales que eran parte justamente de esos restos, como piedra caliza gris, basas y capiteles labrados en mármol lunense, fustes elaborados en travertino rojo. Y lo importante es esta idea de que, si bien es una operación que ha sido discutida, es admitida por la teoría del restauro crítico, que en términos sistémicos, como lo veíamos en una de las clases anteriores, es como una de las grandes teorías vigentes de la intervención patrimonial, enunciada principalmente por un sujeto importantísimo como Cesare Brandi, ¿no? O sea que ejemplos de anastilosis los hay muchísimos, obviamente que son muy pertinentes en el caso de ruinas de la antigüedad, en el caso europeo, pero pensemos en los casos latinoamericanos, muchas veces en ruinas prehispánicas o ruinas también de la colonia. Otro concepto, y voy a subrayar que esta no es una clase de orden cronológico, sino de ideas y acciones, aquí ven de fondo el Memorial de la Paz de Hiroshima, para ilustrar la idea de la consolidación. Básicamente, la consolidación, o consolidatio, como su alocución latina lo diría, trata de conferir solidez, de eso viene su etimología, cum y sólidos. Básicamente establecer el elemento como un sólido. No se usa solo para edificios, también para esculturas, para pinturas, y es un conjunto de acciones que, bueno, va a permitir, va a ser posible mantener el estado y la forma de un bien a partir de prótesis y elementos auxiliares que lo viabilizarán, y eso puede ser temporal o puede ser definitivo. En el caso de una pieza de esta importancia, básicamente el edificio institucional de Hiroshima y ese duomo sobre el cual
en realidad a mucha distancia en el cielo, explotó, fue el epicentro de la explosión de la bomba atómica, que bueno, de alguna manera estaba poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los aliados, pero que bueno, devastó la ciudad y que generaría a futuro un recordatorio de, bueno, de la paz mundial, tanto como del no uso de armas atómicas. Eh, las ruinas de este edificio, en el año 67, en el año 89 y en el 2002, tuvieron diversos procesos de conservación, de consolidación, diríamos, técnicamente, reforzando mínimamente con acero y resina sintética el sector del Duomo, tanto como generando algunos chequeos en el mantenimiento en pie de todos los elementos murarios, ¿no? Para preservar la idea de esta ruina y esa visión de conjunto, es fundamental establecer esos mecanismos de prótesis, elementos auxiliares que viabilizarán mantener ese estado, ¿no? Y ese estado de 1945 es el que queremos, y no el edificio 1944, por ejemplo, porque justamente es ese estado el que nos recuerda la idea de catástrofe. ¿Por qué no venir a algo más sencillo, si se quiere, en nuestro país, que no tiene que ver con, en este caso, una devastadora crisis bélica, sino que tiene que ver, bueno, con el proceso de expulsión de los jesuitas, y un vestigio justamente de la Compañía de Jesús, de los que nos queda en este sector del Río de la Plata, que, bueno, nos habla de una forma de relación con el territorio por parte de la Iglesia Católica que era muy distinta al de otros órdenes. Esto está en el entorno de la estancia de Belén, cerca de la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia, y básicamente, digamos, además de tener la máxima protección patrimonial de nuestro país, se ha decidido conservar como ruina. Podrán ver allí ustedes un conjunto de tensores que lo que hacen a falta de la cubierta es darle ligazón a los muros para los empujes horizontales, con lo cual simplemente se ha optado aquí por un mantenimiento de la imagen de ese vestigio material que llegó hasta nosotros, pero en ningún caso se está pretendiendo, ni se pretenderá seguramente, reconstituir una imagen original, ¿verdad? O sea que lo que hay por parte de, bueno, las autoridades actuantes en general en este vestigio es chequear el mantenimiento de su estado material, por lo tanto hacer acciones de prótesis para la consolidación. Otro concepto es el concepto de liberación. Vamos a dejar algo claro, a veces son conceptos que actúan juntos. En una intervención patrimonial puede coexistir, y en general coexisten, más de un tipo de intervención. En este caso, el arco de Tito en Roma, que, bueno, aquí lo están viendo a través de una pintura del siglo XVIII, de Gaspar van Wittel, y que mostraba cómo ese arco había sido convertido en una torre fortificada tiempo atrás en la Edad Media, y que por lo tanto había desdibujado la gloria de esa ruina del Imperio Romano, ¿no? de los últimos tiempos de la era antigua, por así decirlo, o de la Edad Antigua. Ahora bien, cuando en el siglo XIX Rafael Stern y Giuseppe Valadier intervienen sobre él, antes de llegar a procesos de anastilosis, hacen un proceso de liberación. Es decir, se liberan de todos los agregados materiales que no tenían nada que ver con la concepción de la obra, pero también liberan el entorno en ese proceso de lo que explicamos hace unas clases, ese proceso de restauración arqueológica, para de alguna manera dejar la vista frontal del arco de Tito, cuál había sido pensada. Siguiendo con las antigüedades grecorromanas, podríamos, a través de esta pintura de Edward Dowdell, del Partenón visto desde los propileos del siglo XIX, recordar que hasta la liberación de Grecia en 1841, esto había sido parte del Imperio Otomano, que en el siglo XVII, en el asedio de Venecia, los turcos habían usado el Partenón como polvorín, y allí es donde estalla su nave por un accidente, y
en el siglo XVII, XVIII y buena parte del XIX, en la Acrópolis habían casas. Habían casas, bueno, de personas que habitaban en lo que en ese momento era casi una periferia del Imperio Otomano. No obstante, con esa independencia griega, habrá un procedimiento de liberación, a cargo además de arqueólogos que estaban sintonizados con, por supuesto, las acciones que también se venían llevando a cabo en Roma, con el Coliseo, el Arco de Tito, el Foro Romano. Hablamos de los arqueólogos Pitakis y Ragavis, que básicamente, bueno, de alguna manera, fueron generando ese proceso de depuración, pero habrían intervenciones durante todo el siglo XIX y muy buena parte del siglo XX en este sentido de liberación que venía comentando. Luego de ello comenzarían, si se quieren, las operaciones de anastilosis, ¿no? De ese reensamblaje de partes, como lo mencionaba antes. Pero hasta tanto, hablamos de esto que en ciertos momentos de la historia se llamó el restauro de liberazione, ¿no? Un conjunto de acciones que permite la eliminación de partes que no favorecen la comprensión global del bien, ¿no? Y es un término conflictivo, es un término que hoy ya quizás no goza de demasiado consenso, salvo algunas excepciones, pero que fue muy común en el siglo XIX y en muy buena parte del siglo XX. De hecho, no viene al caso ahora, pero en nuestro país, a otra escala, se pueden observar, diría que hasta avanzada la segunda mitad del siglo XX, operaciones de este tipo, ¿no? Donde se pretende rescatar, si se quiere, cierta gesta monumental de un pasado heroico, ¿no? Un procedimiento o una acción distinta, pero a veces, insisto, eventualmente también complementaria con otras, es la reconstrucción. Mucho más excepcional, diría que también más polémica. De fondo la fotografía de Varsovia, capital de Polonia, devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Polonia además un país que era una frontera muy caliente entre el imperio de la Unión Soviética y por otra parte la expansiva Alemania nazi, de modo que, bueno, una sociedad y unas poblaciones que sufrieron diversidad de penurias y las ciudades en ese sentido no fueron la excepción. La reconstrucción, en donde encontrarán que siempre se pone como ejemplo, no es el único, pero se pone como ejemplo paradigmático el caso de Varsovia, se trata de una reiteración con materiales nuevos, iguales o visualmente similares, de la imagen desaparecida. En este caso, de la imagen desaparecida del centro histórico de Varsovia. También podemos observar el caso de Dresden, en Alemania, que Cristian comentaba hace algunas clases atrás. Básicamente, bueno, esto es construir de nuevo, construir de vuelta. Y, digamos, en este caso de Varsovia, primaba el factor, naturalmente, ¿no? Emocional sobre el factor científico. De hecho, Krauzinski, uno de los arquitectos responsables de esta reconstrucción a partir del 45, a falta de material documental que también había desaparecido, tuvo que basar buena parte de la reconstrucción en las memorias de los habitantes, e incluso en dibujos no documentales, sino dibujos más bien eh, populares de la ciudad, porque lo que había necesidad era de recuperar esa memoria. Con lo cual, insisto, hablamos de un proceso francamente excepcional, y que, bueno, tiene en general en Varsovia uno de esos ejemplos notables, ¿no? De hecho, ese casco histórico reconstruido, ya en la década del 80, fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, ¿no? A pesar de no ser material auténtico, sí por el proceso tan caro para la sociedad que implica, se reconoce de cualquier manera como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Otro caso podría ser la Stoa de Átalo, en Atenas. Aquí vemos una fotografía de los talladores de mármol, carpinteros y trabajadores que participaron en esta reconstrucción, y más abajo, digamos, fotografías
de esa obra. En este caso, la intervención está a cargo del American School of Classical Studies, de alguna manera forma parte de las operaciones culturales del Plan Marshall en la Segunda Posguerra Mundial, y un teórico del patrimonio, Tusquets, que siempre es como muy polémico y suele estar a veces a contrapelo de las voces más dominantes, decía que esto era muy interesante, porque partiendo de pocos elementos arquitectónicos y documentales, pero aprovechando la repetitividad tipológica de esos cobertizos porticados que vemos en la foto, se puede reconstruir el edificio completo con un pequeñísimo margen de interpretación. Es verdad que los fragmentos originales, dice Tusquets, integrados en la larguísima fachada, se distinguen por su labra, más precisa y delicada que el material contemporáneo, pero eso no obsta para que, a la sombra de este pórtico, podamos imaginar el bullicio del mercado, un banquete, a un filósofo de la escuela ateniense divulgando su saber. Básicamente, Tusquets es un sujeto que, a contrapelo de quizás la mayoría de intelectuales del patrimonio, aunque no es el único, no defiende la idea de que debemos, de alguna manera, abandonar la idea de reconstrucción. En algún punto, quizás más cercano a las teorías del restauro de Viollet-le-Duc, va a sostener que una ruina, por muy valiosa que sea, sin su techo, no puede transmitir la idea ni aproximada de lo que ese espacio arquitectónico en algún momento de la historia transmitió. Con lo cual, de alguna manera, es fundamental para su visión teórica la reconstitución del ambiente arquitectónico, ¿no? Digamos, por lo menos como para nombrar una voz que en la contemporaneidad es un tanto disidente. Un término de importancia es la rehabilitación. Del latín rehabilitare quiere significar habitar de nuevo, literalmente, ¿no? Es confundible con recuperare, recuperar, pero esto en particular quiere decir la reutilización correcta, adecuada de un bien cultural que se encontraba temporalmente abandonado, que no cumplía una función o que bien le estaba cumpliendo mal. Tiene una dimensión urbana también, porque a veces se puede hablar de la rehabilitación de zonas degradadas de ciudad, o de poblados, y obviamente la rehabilitación está particularmente acompañada de otras acciones, como la renovación, restauración, conservación. En este caso vemos una fotografía de la Factoría Bagnell en Rotterdam, Holanda, una obra de la década del 20, de la vanguardia moderna, casi de la expresión, diríamos, de la nueva objetividad holandesa, y que su función, digamos, de fábrica hacía ya tiempo que estaba en desuso. Si bien el mantenimiento general del edificio nunca fue catastrófico, hace no muchos años se puso en marcha una restauración integral de todos sus elementos estructurales, murarios, aberturas, algunos equipamientos, y se rehabilitó como factoría cultural, ¿no? Un espacio para la industria tech, cowork, startups, ¿no? Digamos, todo el mundo de las industrias creativas contemporáneas. Otro caso, aunque con acciones un poco más provocativas, es el Centro Cultural Garage en Moscú, en el Parque Gorky de Oma, de Rem Koolhaas, una obra también reciente de la pasada década, en donde si bien hay una reinterpretación de la exterioridad del edificio y la agregación de una nueva piel, por así decirlo, al interior hay una combinación de acciones por momentos de restauración, de simple consolidación de lo que había sido un restaurante, digamos, de la vanguardia rusa arquitectónica de los años 70, ya como más tardía, pero que bueno, Rem Koolhaas decide poner en valor, conservando algunos de sus murales en mosaicos, sus elementos murarios, y definitivamente rehabilitarlo con un nuevo programa que es el de un centro cultural contemporáneo, con una biblioteca, con librería, con, digamos, un pequeño espacio de cafetería, y que realmente hablan de un nuevo programa que se introduce en un edificio que había estado en desuso desde la caída de la Unión Soviética. El término renovación, en cambio,
habla decididamente de una escala más abarcativa, de carácter definitivamente urbano, de alguna manera implica la recuperación de una condición perdida, se habla en términos sajones del urban renewal, tiene que ver con una condición perdida a veces en términos de su energía cultural, social, por la decadencia de una función específica, tiene que ver mucho con la imagen de conjunto, la incorporación de nuevas infraestructuras, equipamientos que apoyen nuevas actividades sociales. Básicamente, de fondo, en este momento están viendo el distrito del Poblenou en Barcelona, que tuvo una serie de operaciones desde inicios del siglo XXI, dadas en llamar el distrito 22 arroba o 22 arroba Barcelona, en donde el ayuntamiento se propuso transformar 200 hectáreas de ese suelo industrial en un distrito productivo, innovador, con espacios contemporáneos para la concentración estratégica de nuevas empresas, de otro tipo de entencimientos, llevar a las industrias del conocimiento para ahí, y tuvo detrás un modelo de ciudad compacta que fue como exitoso en términos de operación de transformación inmobiliaria. También hay que decir que tiene como contracrítica el desplazamiento poblacional de menos recursos o gentrificación, tanto como a veces los procesos de butiquización, que es la disminución de la capacidad de tejido residencial a la par de otros programas como los comerciales y de servicios. Estos elementos siempre son discutidos y discutibles, pero bueno, es un ejemplo bastante sonado de renovación urbana en la vida contemporánea, si se quiere, ¿no? También podríamos hablar de la Hafen City en Hamburgo, el sector portuario, que fue a través de diversos proyectos del paseo costero a cargo del estudio de Enrique Miralles, o la recuperación del Elba Philharmonie digamos, de Harsu y de Meuron, en realidad la construcción de una nueva filarmónica sobre un viejo edificio industrial, tanto como la recuperación de mucho tejido de la factura de ladrillo, de los elementos industriales para la reconversión en vivienda, ¿no? O sea, es otro posible caso de renovación urbana, entendiendo, insisto, esa renovación como una reconquista de una condición perdida, aunque seguramente cambiando en el tipo de actividades que allí se desarrollaban. Volviendo a la escala arquitectónica, es interesante comentar la idea de el ripristino o la restitución, que básicamente es un completamiento del original. Eso quiere decir, es una operación que hoy no está realmente en uso, o por lo menos no es de un uso demasiado popular, y desde la Carta de Atenas se lo identifica con la reconstrucción en estilo, ¿no? O sea, desde la Carta de Atenas de 1931. Es la recuperación de la forma original, primitiva, aún mediante la eliminación de añadidos estratificados a lo largo del tiempo que se ubiquen sobre el mismo, ¿no? Aquí lo que vemos es la fortaleza de Santa Teresa, una foto de cómo estaba, y veíamos antes una foto de cómo es hoy. De hecho, el proceso de intervención, recuperación de la fortaleza en la presidencia de Baltasar Brum en 1921, de la mano del historiador y arqueólogo Horacio Arredondo, a veces llamado el Violet Leduc uruguayo, coloquialmente, bueno, consigue y propone lo que él llamó una restauración al gobierno del momento, ¿verdad? La aprobación en realidad viene en 1928 y también sería ampliada para el fuerte de San Miguel y la fortaleza del Cerro, que en el caso del Uruguay son importantes porque marcan el inicio, digamos, con mayúscula de las políticas patrimoniales en nuestro país. No obstante, esto termina siendo completado en 1940. En esta restitución se pierden valores que habían sido incorporados en otros momentos también de otras hazañas bélicas del país. Porque de hecho hay una sucesión de fortificaciones que desde mediados del siglo XVIII hasta inclusive algunas acciones en la Guerra Grande fueron confiriendo parte de la historia de este elemento. No obstante, Horacio Arredondo entendería que
había que devolverla a ese estadio original difícilmente demostrable a partir de los materiales documentales con los que contaba. De hecho, y ustedes lo pueden leer en la información disponible en Nómada Uruguay, ante el sostenimiento de la tesis de Arredondo de la reconstrucción como había sido en el siglo XVIII, otros sujetos como Campos sostenían que los últimos congresos de arquitectos consideraban que debían conservarse como ruinas los monumentos del pasado al carecer de documentación iconográfica o escrita bien saneada. No obstante, bueno, Arredondo tenía otra visión, aduciendo que no tenemos mayor pasado arquitectónico y lo poco que contamos, con salvo el cabildo, la catedral, etc., son estas otras construcciones en Santa Teresa, ¿verdad? De modo que finalmente iba a caminar la cuestión por un sendero fuertemente interpretativo. Podríamos, ya llegando al final, bueno, hablar de la acción de restauración en sí, ¿no? Porque cuando hablamos de metodologías del restauro, como el restauro científico, el restauro crítico, dentro de esas doctrinas, digamos, se admiten varias acciones. Pero la restauración en sí como término, que viene del latín restaurare, o sea, volver al estado original, es un término, digamos, controvertido porque va cambiando a lo largo del tiempo, pero básicamente designa las operaciones de intervención directa sobre un bien cultural con el fin de alcanzar la mejor legibilidad e imagen posible, ¿no? Implica cambios en el estado físico al momento de iniciar tareas, como la eliminación de elementos que específicamente perturben la integridad del bien o que generen lagunas para la comprensión, no solo de la arquitectura, sino por supuesto de la pintura, ¿no? La teoría del restauro tiene un fuerte apoyo en la dimensión pictórica. Realmente sin eso no es posible comprender la complejidad de este concepto. Lo ejemplificábamos a partir de la última restauración de la Capilla Sixtina, que tiene una fuerte componente pictórica, más bien diría fundamental. Al respecto del concepto en sí de restauración, es interesante ver lo que dicen de sí algunas cartas o algunos intelectuales de relevancia. Por ejemplo, en la Carta de Venecia del año 64, se decía: la restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional, tiene como fin conservar y relevar los valores estéticos e históricos de un monumento y se fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténticas, ¿no? Debe ser diferenciable lo que eventualmente incorporemos. Se detiene en el momento en que comienza la hipótesis. Más allá, todo complemento reconocido como indispensable se destacará de la composición arquitectónica y llevará el sello de nuestro tiempo, ¿no? La restauración estará siempre precedida y acompañada por el estudio arqueológico e histórico del monumento. En la Carta Italiana del Restauro de 1972 se decía: se entiende por restauro cualquier intervención dirigida a mantener en uso, a facilitar la lectura y a transmitir integralmente al futuro las operaciones y los objetos de interés monumental, histórico, ambiental, etc. Diría Cesare Brandi, el gran teórico del restauro crítico: la restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en su doble polaridad, estética e histórica, en vista de su transición al futuro, ¿no? Otros tienen que poder operar sobre ella también para conservar esos valores. De manera que se entiende por restauración cualquier intervención destinada a poner en eficiencia un producto de la actividad humana. En cambio, Solá Morales, en su teoría de la intervención arquitectónica del 1982, diría: la operación de restauración es hacer decir al edificio aquello que lleva adentro, por tanto es una operación fundamentalmente técnica, mas no creativa, una operación de ajuste, de clarificación, de distinción de trabajo analítico, por el cual el edificio habla por sí mismo. De modo que, bueno, esta palabra del latín restaurare
¿no?, que implica reparar, renovar, tiene digamos, tanto en el italiano como en castellano, acepciones que pueden ser un poco más complejas. Y último, pero no menos importante, el mantenimiento. Si bien quizás sea la menos heroica de las tareas, esos trabajos que permiten la permanencia del bien a lo largo del tiempo, evitando acciones de deterioro, de mayor peso o de otra escala, son las fundamentales, o sea, son las que realmente pueden proyectar con razonabilidad, con ese trabajo de hormiga, valores al futuro. Obviamente se vincula la idea de consolidación y de conservación, en particular a la idea de conservación preventiva. En este caso, estamos viendo unas imágenes de técnicos actuando en la Alhambra, y es interesantísimo porque en esta increíble manifestación arquitectónica que es como un palimpsesto cultural en España, digamos, los granadinos vienen generando en su proceso casi de restauración permanente o de mantenimiento con una calidad técnica muy grande, distintas tecnologías que van mejorando su labor. Por ejemplo, están patentando un mortero fluorescente para percibir los arreglos en la arquitectura que ellos mismos van trabajando, ¿no? O sea, tienen la capacidad de a través de esta eh, iluminación UV ir observando dónde han sido colocadas consolidaciones de mortero. Este es un ejemplo entre tantos, cientos, pero lo interesante es que el mantenimiento es una tarea, digamos, bien hecha, de gran capacidad técnica, y es la que seguramente, una vez identificado el valor de un bien a conservar o de un conjunto de bienes a conservar, es la que seguramente podrá atenuar las discusiones cuando tenemos que llegar a la dicotomía de o bien la aceptación de la consolidación de la ruina o bien una operación integral de restauración que va necesariamente a tener que trabajar con, bueno, interpretaciones documentales que muchas veces no están a la mano. De modo que lo que hicimos fue un pasaje, para nada exhaustivo, por los conceptos de anastilosis, ese ensamblaje, digamos, de piedras caídas, para ponerlo en palabras sencillas, la consolidación, ¿no?, como esas prótesis a la obra, la liberación, como, bueno, ese tipo de operación que estaba decidido a que había un conjunto de elementos que tienen que ser removidos para la comprensión del bien cultural. Mencionamos también la reconstrucción, con el caso de Varsovia, cuando literalmente estamos construyendo de nuevo, ¿verdad? Pero recuperando una imagen idílica de un pasado que en muchos casos por las guerras nos fue arrebatado. También vimos el concepto de rehabilitación, diría más fuertemente vinculado a la reprogramación, para ponerlo en términos contemporáneos, de un edificio. Vimos el término de renovación como un acto de urban renewal en las ciudades contemporáneas, pretendiendo recuperar unas energías que se han perdido o se han transformado en cierta decadencia. La idea de la restitución o ripristino, que es un concepto que se asienta fuertemente en la Carta del Restauro de Italia, en la Carta del Restauro de Italia de 1932, en donde se reconoce como la recomposición de partes a un estado original, pero que puede realizarse solo cuando se base en datos ciertos y comprobados. De modo que el ejemplo que pusimos hay que admitir que es bastante discutible, ¿no? Porque cuando hablábamos de la fortaleza de Santa Teresa en nuestro país, el material con el que contaba Redondo, según otros también le habían discutido, no era el suficiente para elaborar ese tipo de operación. Vimos, en penúltimo lugar, el concepto de restauración, básicamente esa idea de volver al estado original,
en la medida de lo posible, o sea, sin generar falsos históricos. Y finalmente el concepto de el mantenimiento como una idea fundamental para la permanencia de ese bien con el paso de los años. Este conjunto de operaciones o de acciones y este modesto glosario pretenden dar una noción de las distintas formas de trabajar con la materia heredada.